La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Por eso, como les dije al inicio de la reunión, he querido hoy graficar de alguna manera con las hermanas del grupo de damas el pesebre, porque eso habla de la característica de la humildad que escogió Dios para enviar a su Hijo a esta tierra. Escuché una vez un relato, una historia de un niño que en la escuela dominical le enseñaron que Jesús había venido al mundo y que cuando vino como un bebé, y cuando nació no tenía dónde pasar la noche, por lo tanto lo pusieron en un pesebre. Y cuando el niño llegó a la casa le preguntó al papá, ¿qué es eso de un pesebre? Y el papá le explicó que es un lugar, un cajoncito donde se pone comida para los animales. Entonces el niño no podía creer que cómo era posible que el Hijo de Dios haya nacido en una condición tan baja, y él, siendo un niño normal, tenía su propia cama, su propio cuarto, sus juguetes, tenía todo. Entonces él no podía creer en su corazoncito, en su mentecita, esa humildad extrema que tuvo que recibir el Señor al nacer. De tal manera que al final de la noche se acerca a su papá y mamá y le dice, papá, mamá, la maestra también nos enseñó que algún día Jesús vendrá por segunda vez. Si Él viene esta noche, díganle que puede dormir en mi cama. Ya no un pesebre, dígale que duerme en mi cama y yo puedo dormir en cualquier otro lado. Imagínense el corazón de un niño, ¿no? Hermanos, la humildad es algo muy característico de los hijos de Dios, del reino de Dios y de Dios y de su Hijo Jesucristo. Aunque ellos son el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque es el Señor de la creación, no hay orgullo en Él. Hay santidad, hay poder, hay majestad, pero no hay orgullo. Y eso es lo que vamos ahora a detallar brevemente con algunos pasajes de la Biblia para que entendamos el tipo de Dios que nosotros servimos. Y para que mi desafío y mi anhelo es que usted salga de aquí pensando en esto y que lleve a su vida a practicar esta virtud increíble que es la humildad. Se necesita humildad en la iglesia, se necesita humildad en el servicio, se necesita humildad en la familia, porque la humildad es conciliadora, la humildad restaura, la humildad sana relaciones. ¿Sabe lo que daña las relaciones? El orgullo. Cuando usted no está dispuesto a reconocer sus errores, cuando usted no está dispuesto a perdonar, cuando usted no está dispuesto a sufrir el agravio, eso se llama orgullo, vanagloria, y eso produce descontento, produce disensiones, produce problemas. Entonces tenemos que ser personas humildes. Y vamos a empezar definiendo qué es la humildad. La humildad, mis hermanos, no es pobreza. Porque tenemos ese concepto, en español, no sé si en inglés ocurre lo mismo, pero en español tenemos ese problema que cuando hablamos de humildad, inmediatamente pensamos en pobreza, ¿no? Pensamos en escasez y decimos, mira ese hombre humilde, mira ese hombre de humilde condición. Hermanos, yo les puedo decir que he conocido pobres orgullosos, ¿sí? ¿No ha visto usted, por si acaso, personas en la calle que no tienen dónde caer muertos, pero son orgullosos? Entonces hay pobres orgullosos. Recuerdo que en Ecuador hubo un terremoto hace varios años atrás, y las personas de buen corazón estaban enviando provisiones a esa provincia de Manabí, donde fue el epicentro del terremoto. Y llegó un momento en el que ya les habían enviado bastantes alimentos a estas personas que estaban prácticamente en la calle, habían perdido sus casas. Y en una entrevista, una mujer decía, ya no queremos que nos estén enviando atunes y verdes, queremos otras cosas. ¿Acaso somos chanchos para estar comiendo verde todos los días? Imagínense el orgullo, ¿no? Entonces, la humildad es algo muy diferente a la escasez económica.
La humildad, hermanos, se centra en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí empieza a trabajar la humildad, en que usted no tenga un más alto concepto de sí mismo que el que usted debe tener. El Señor tiene un equilibrio, ¿no? Porque por un lado están los pesimistas, los que se lamen sus heridas y están postrados en su depresión. No, el Señor no quiere que usted sea así, sino que usted tenga un adecuado nivel de autoestima, y que usted piense de sí mismo con cordura y con decencia, que no se crea más que los demás, pero que tampoco se crea lo peor, porque no somos lo peor. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan que los hijos de Dios somos algo especial para el Señor. Entonces no somos lo peor de este mundo, somos prácticamente la corona de su creación, la niña de sus ojos y el objeto del amor de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos tener equilibrio para pensar de nosotros mismos como Dios nos ve, y no pensar más o no creernos más que los demás. Ahora, analizando a la luz de la Biblia la condición del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, vamos a descubrir el carácter del Señor, el carácter humilde que Él escogió y lo cual es su esencia personal. En Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, Lucas narra de una manera hermosa cómo fue recibido el Señor Jesucristo. Aunque Él era rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no fue recibido en un palacio, sino, como ya vimos, ¿en dónde fue recibido? En un pesebre. Siendo el Rey, el Creador, fue recibido en un sencillo pesebre. No tuvieron dónde pasar aquella primera noche. Y siendo que eran originarios de Belén, ni siquiera tuvieron una familia que los quisiera recibir aquella noche a estos dos jóvenes cuando llegaron a Belén. Tuvieron que pasar por lo menos esa primera noche en un establo apestoso, con animales, seguramente haciendo espacio, empujando por ahí a una vaca que se vaya más allá, o a un burro que se haga a un lado para poder armar y poner sus cosas allí, e improvisar una cuna hecha en un pesebre. Entonces, esa fue la condición en la que Él nació. Ahora, pasados los días, dice la Biblia que el Señor Jesucristo tenía que ser presentado para ser circuncidado a los 8 días. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 21 y 24, del 21 al 24, que la ofrenda que entregó José y María por Jesús fue la ofrenda de los pobres, la ofrenda de los palomos, ¿no? El palomino. Entonces, cuando un hijo varón nacía, había que circuncidarlo y había que dar una ofrenda en el templo. Y había diferentes tipos de ofrendas, pero la ofrenda de los pobres era la ofrenda que dio José y María. Entonces podemos ver que Dios escogió a estos dos muchachos que eran prácticamente pobres para mandar a su Hijo Jesucristo. Hubo humildad en el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Él fue anunciado a pastores de ovejas. Recuerden el relato bíblico, ¿no? Dice que un ángel se presentó y le habló a los pastores que estaban velando por su rebaño. Entonces, ¿por qué no fue anunciado a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, al rey Herodes? Porque esas personas no iban a ser bendecidos por ese anuncio. Pero aquellos pastores que de alguna manera expresan el corazón del Señor en el servicio, por eso el Señor se describe a sí mismo como un pastor. Dice: yo soy el buen pastor. Él está muy relacionado al oficio del pastor. Nosotros nos pastoreamos unos a otros. Eso está muy relacionado a la fe que nosotros practicamos. También fue anunciado a un anciano profeta y a una anciana mujer que dice la Biblia que pasaba todos los días orando allí en el templo. Fue anunciado a las personas más sencillas del pueblo el nacimiento del Señor.
Y también fue anunciado a aquellos sabios de Oriente que sí estaban dispuestos a venir a adorar al niño, ¿no? Aunque ellos se dice la tradición de que eran personas ricas que vinieron de Babilonia seguramente, ellos venían con humildad, preguntando por aquel rey que había nacido, porque venían ¿a qué? A adorarle. Siendo personas ricas, eran personas humildes de corazón, eran pobres de espíritu y venían a adorar al bebé rey que había nacido. Ahora había humildad en la familia humana del Señor. Miren lo que dice María, esta mujer, esta joven que Dios le encargó este maravilloso privilegio. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, miren lo que dice ella. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo se describe María a sí misma? Dice que el Señor ha visto la bajeza, su bajeza. Ella no se creyó más que nadie. Aún así, ella entendía que desde ahora y para siempre las generaciones la iban a decir, le iban a llamar bienaventurada. Obviamente hay religiones que se pasaron de la raya, ¿no? Que la exaltan, que la elevan al nivel de Dios. Pero ella no es Dios. Ella solo fue el vaso, el instrumento que Dios usó para que su Hijo pueda encarnar y tomar forma de un ser humano como usted y como yo. Pero ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de Jesús, el hombre que nació en Belén. Por eso Jesús es el primogénito de María, porque ella tuvo más hijos, pero el unigénito Hijo de Dios Padre. En esas dos palabras usted puede entender qué tipo de relación tenía Jesús con María y Jesús con el Padre eterno. Ahora, ¿quién era José? Por otro lado, José era un hombre sencillo, un hombre prudente, un hombre sabio, pero un hombre sin mucho dinero, sin muchas posesiones. No podía darle un gran futuro a esa mujer. Aún así, Dios escogió a este sencillo hombre que era un carpintero. ¿Recuerdan? La Biblia dice que él era un carpintero. Miren lo que dice Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La Biblia describe a José como un carpintero. En ese tiempo, seguramente la carpintería, pues, como en nuestros países latinos, no era un oficio muy bien pagado. Acá en Nueva York es diferente, donde los carpinteros ganan bien, pero ese oficio era un oficio sencillo, y este hombre era un hombre sencillo. Pero ¿sabe qué? A pesar de su sencillez, tanto José como María venían de una familia de reyes. Ellos están en la genealogía del Señor Jesucristo. Tanto del lado de María como del lado de José, ellos son hijos del rey David, son descendientes del rey David, y por eso el Señor los escogió, porque tenía que cumplirse la profecía de que tenía que ser del linaje de David. Entonces María era una princesa y José era un príncipe, pero como dice la Biblia, era un príncipe a pie, ¿no? Era un príncipe que andaba caminando, era un príncipe sin posesiones. Había humildad en la vida del Señor. Cuando Él se desarrolló, si usted analiza la Biblia en la forma que Él se desarrollaba en sus relaciones con las personas, había humildad. Él comía con pecadores, conversaba con los cobradores de impuestos. Él no tenía problema incluso de tocar a los leprosos. Todas estas cosas para la élite religiosa de ese tiempo eran abominaciones. Tener amigos impíos, ser amigo de publicanos, y peor aún, tocar a un leproso, eso era lo peor. Pero el Señor era humilde. Hay un pasaje bíblico hermoso en que un leproso se acerca al Señor y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio, y lo sanó. Qué hermoso corazón de nuestro Salvador
algo que para la élite religiosa e incluso para los mismos apóstoles y discípulos era algo molestoso. Los niños les eran un poco molestos, pero el Señor, dice la Biblia, que los bendecía y estaba con ellos y les decía: no eviten que los niños vengan a mí. Seguramente por su corazón tierno y humilde, los niños eran atraídos por esta hermosa personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente los únicos banquetes que el Señor Jesucristo disfrutó en vida fue los que se dio cuando lo invitaron a comer. Porque nunca se dice que Él organizó una comida, sino que a Él lo invitaban a comer. ¿Recuerdan el episodio con Zaqueo, el episodio con Mateo? Pues Él era un invitado en esas fiestas, en esos banquetes. Y también Él respondió una vez a uno de los discípulos que le decía que quería saber dónde Él iba a pasar la noche. Miren lo que dice Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando el Señor Jesucristo salió a servir al Señor, que fue más o menos cuando tenía 30 años de edad, cumpliendo lo que en el Antiguo Testamento era la tradición de que recién a los 30 los sacerdotes y levitas podían empezar su servicio espiritual. Cuando empezó ese servicio, Él tenía alrededor de 30 años, pero Él no tenía casa, no tenía nada. Seguramente dormía donde le agarraba la noche, en casa de los amigos, en casa de los discípulos, o como vemos en el huerto de Getsemaní, al aire libre. El Señor no se preocupó por hacer riquezas cuando estaba aquí, aunque era el dueño de cada lugar que Él pisaba con la planta de su pie. Él era dueño de todo eso, pero Él no se preocupó por eso. Había humildad también en el ministerio del Señor, la forma en que Él ministraba, porque Él, como ya les dije, tocaba a los leprosos. Él en otra ocasión lavó los pies a los discípulos. ¿Recuerdan esa ocasión? Eso era el oficio o la tarea del siervo más bajo de una casa, lavar los pies de los invitados. Cuando se armaba una fiesta y venían los invitados de lejos, venían con sus pies sucios, polvorientos, porque en ese tiempo no había Uber, no había cómo llamar a Uber y que te deje al pie de la casa. Tenías que ir caminando, seguramente horas, algunos días, para llegar a la fiesta. Entonces, conforme iban llegando los invitados, el dueño de la casa ponía quizás a su hijo menor o al hijo de su empleado o al siervo más sencillo de la casa, y estaba allí con una tinaja y una toalla, y la persona metía sus pies y él se los restregaba para que le salga la tierra y luego se los secaba. Y así la persona entraba sin sus pies sucios dentro de la casa. El Señor hizo eso por los discípulos. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el Señor les estaba dando una lección de que esa es la actitud que tenemos que tener en el servicio. Tenemos que siempre servirnos unos a otros y preferirnos los unos a los otros. Darnos la preeminencia. Es decir, considerar al otro hermano siempre como superior a mí, para que yo me mantenga en humildad. Hubo otra ocasión en la que podemos ver que el Señor Jesucristo andaba sin efectivo. Miren, le voy a leer lo que dice aquí en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí tenemos este testimonio de que el Señor Jesucristo andaba sin dinero. No andaba con una bolsa con monedas allí para satisfacer sus necesidades económicas. ¿Y qué le dijo Pedro? Anda, echa el anzuelo y vas a encontrar un estatero. Un estatero equivalía a 4 dracmas, o sea, era exactamente lo que necesitaban. No iban a recibir ni siquiera vuelto después de pagar.
El Señor fue el primero que usó el cajero automático, ¿no? Usó esa especie de cajero. De ahí él sabía, allá veo un pez que tiene un estatero en la boca. Anda, péscalo, porque esa es nuestra salvación en este momento, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor no era una persona pomposa que andaba con una billetera llena de dinero, no. Él era sencillo, él vivía el día a día. Incluso cuando entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, entró montado en un asnillo. Y eso también habla de su humildad. Hubo humildad en la muerte del Señor también, mis hermanos, porque murió en una cruz como un vil delincuente, contado entre los inicuos, dice la Biblia. Y también tuvo que ser enterrado en una tumba prestada. Él no fue enterrado en la tumba del rey David, aunque era descendiente del rey David. Él fue enterrado en una tumba prestada. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él mostró que no vino por las posesiones de este mundo. Y aunque Satanás se las puso en bandeja de plata en la tentación y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevido que es el diablo, ¿no? Al dueño de la creación quería darle simples reinos humanos. El Señor no necesitaba esas cosas en ese momento, porque Él sabía, y como dice la Biblia, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces el Señor sabía, todo tiene su tiempo, y paso a paso vamos a lograr el plan que habían ideado con su Padre. Ahora, hermanos, eso es el ejemplo que el Señor nos ha dado de humildad. En su vida, en su familia, en su venida, en su anunciación, en su muerte, en su servicio, en su ministerio. Y usted y yo estamos llamados también a seguir ese patrón de humildad. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 11:19, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol Pablo se suma a este llamado, a esta exhortación, y él dice, hagan las cosas con humildad, estimando cada uno como superiores, porque eso es lo que nos va a ayudar a contrarrestar nuestro orgullo. Y el Señor dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Claro, hoy en día uno dice, no, si yo les dijera a ustedes, hermanos, yo soy bien humilde, ¿cómo me verían a mí? No, ya perdí la humildad. En el momento que yo digo que soy humilde, dejo de ser humilde, ¿no? Pero el Señor, no, Él estaba diciendo la verdad. Y Él decía, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que Dios rechaza a los soberbios. Dios rechaza a los orgullosos. Miren lo que dice el Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo, al orgulloso. ¿Sabe cuál es el pecado por el cual Satanás fue expulsado del cielo? El orgullo. El orgullo, porque él empezó a... Dice, por la multitud de tus contrataciones se enorgulleció tu corazón, se envaneció tu corazón, le dice Dios a Satanás. Entonces, cuando usted es orgulloso, se parece más a Satanás. Y cuando usted es humilde, se parece más al Señor. Recuerde eso, hermano, nunca olvide eso. Cuando usted actúa con insolencia, con soberbia, con orgullo, usted está siguiendo los pasos de Satanás. Pero cuando usted se niega a sí mismo, sufre el agravio, aprende a pedir perdón, aprende a reconocer sus faltas, usted se está pareciendo cada vez más al Señor. ¿Y no es esa nuestra meta en la vida? ¿Ser más como Cristo? ¿No es eso lo que cantamos? ¿No es eso a lo que nos exhortamos unos a otros? Hermanos, eso es el fin de nosotros, que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero dejarles para terminar un hermoso pasaje bíblico que está en Filipenses 2, del 5 al 11. Miren lo que dice, Jesús fue exaltado. Después de todo este proceso que analizamos a la luz de la Biblia, en el que Él nació en humildad, vivió en humildad, sirvió en humildad, murió en humildad,
¿Qué pasó luego de eso? Después de resucitar, miren lo que dice la Biblia. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Debemos decir amén a este pasaje tan maravilloso, hermanos, porque está tomando desde el nacimiento del Señor, porque dice que siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no usó eso como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir eso? Fue la peor muerte que podía experimentar, la muerte de un vil delincuente. Pero luego de eso dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Es decir, no hay nadie más alto que el Señor en toda la creación, excepto su Padre, que están a la misma altura. El Señor lo exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que en ese nombre, el nombre de Jesús, un día se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, los ángeles de Dios, y los que están en la tierra, todos nosotros, incluso los impíos, los inconversos, y los que están debajo de la tierra, los muertos. Toda la creación, los que vivieron ayer, los que viven hoy, los que vivirán mañana, cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies una vez más en esta tierra, tendremos que reconocer que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Hermanos, a veces tenemos conceptos un poco raros de nuestra fe y creemos que mezclamos de alguna manera esta majestuosidad del Señor para nuestro presente. Hermanos, esto es algo futuro. A veces se nos engaña diciendo que el reino es ahora, y que usted tiene que ser rico, y que usted tiene que ser próspero ahora, y que usted tiene que declarar prosperidad, y tiene que declarar algunas de estas cosas para atraer a su vida bendiciones. Hermanos, no se dejen engañar, porque ese es el camino al orgullo y a la vanagloria. El Señor quiere que mientras estemos en este estuche de carne y hueso, seamos humildes y mansos como Él, porque ya llegará nuestro tiempo de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya llegará el tiempo en que estaremos sentados junto a Él en el trono. Ya llegará nuestro tiempo de ser exaltados también junto a nuestro Señor. Mientras tanto, vivamos en humildad, compartamos en humildad, aprendamos a amarnos y a preferirnos unos a otros, para que nuestra fe sea genuina y sea de gran testimonio a los demás. Y si hoy alguna persona está aquí y ha escuchado lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra, que nació, que creció, que sirvió y que murió en una cruz por nuestros pecados, yo invito a que usted medite en este pasaje, en estos pasajes, en esta enseñanza. Y si usted entiende que algún día toda rodilla se va a doblar, es mejor que entregue su corazón a Jesucristo antes de que tenga que hacerlo por la fuerza. Porque este pasaje, cuando ya ocurre esto, ya es inevitable, ya es irremediable. Ya no es para salvarse, es solamente para reconocer el señorío de Jesucristo. Pero es hoy que usted puede entregar su corazón a Jesucristo para poder ser salvo, para poder ser salvo. Póngase a cuentas con Dios. Reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, para que empiece a disfrutar esta hermosa historia, esta hermosa vida cristiana, y que usted también pueda tener la fuerza para vivir con la humildad que el Señor mostró. Vamos a orar, mis queridos hermanos, pero quisiera también que todos tengamos nuestros ojos cerrados. Yo quisiera
que si alguna persona, veo que hoy nos han visitado algunas personas, y yo quisiera que, si está en su corazón, usted pueda repetir esta oración. Si usted quiere entregar su corazón a Jesucristo, si usted quiere poner su vida a cuentas con Dios, yo le invito a hacer esta oración en su corazón. Dios y Padre que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me salves de mi condición de pecado, de mi condición de orgullo, de vanidad, y me hagas una nueva criatura en Cristo, Señor. Yo quiero ser también de aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Perdóname, Señor, y sálvame. Hazme una nueva criatura. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a orar ahora como iglesia también. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, tu palabra que nos edifica, nos redarguye, Señor, nos exhorta, nos reprende para poder vivir vidas santas, vidas correctas delante de ti, Señor. Te ruego que estos principios bíblicos, que estas enseñanzas que tu palabra nos ha dejado, sean de impacto en nuestro corazón y no queden solamente en palabras, sino que sean llevadas a acciones, Señor. Acciones que van a edificarnos mutuamente como iglesia y como hermanos en Cristo, Señor. Bendice lo que queda de esta reunión, Señor, y gracias por tu hermoso amor y el privilegio que nos has dado de poder estar aquí en tu presencia, Señor. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.